El Pupitre Digital. Bienvenidos al Pupitre Digital, bienvenidos al espacio de entrevistas de Radio Éxito Educativo y de Éxito Educativo Televisión. Hoy tenemos ni más ni menos que a Nuno Carato, autor de este libro que se presenta, Apología del libro de texto, y es ministro de Educación de Portugal, y yo creo que bien reconocido tanto en España como en Portugal, casi como el artífice casi del milagro educativo portugués. Muchas es un gracias, placer, muchísimas gracias, Nuno Carato, de estar acompañándonos en el Pupitre Digital. Yo agradezco. Pues estamos con la presentación de este libro. No se ha podido elegir un título más explícito. Es verdad. Pero el título, sí, Apología del libro de texto, es una defensa del libro de texto. Es también una broma, porque hay un matemático muy conocido inglés que escribió un libro que se llama A Mathematician's Apology. En inglés tiene un sentido, dos sentidos. Tiene el sentido que es apología y que es I apologize for being a mathematician. Es como que yo pido disculpa, pero soy un matemático. Pero a mí me gusta la matemática. Es un poco una broma un juego de palabras. Sí, de palabras también. Estamos casi viviendo también como una guerra civil casi educativa entre los apocalípticos y los integrados, como diría Humberto Eco, con el papel, vuelta al papel. Suecia parece que se vuelve al papel, hay que eliminar pantallas, hay que mantener la digitalización, hay que volver al libro de texto en papel. Eso es otro problema. Yo creo que el libro de texto en papel es importante, se queda más importante que el libro de texto digital. Pero también los dos son interesantes para momentos diferentes. Por ejemplo, hay cosas que se hacen muy bien digitalmente, pero hay otras que el papel es muy importante para estudiar. Entonces, pero no es lo que discuto en ese libro. Lo que discuto en el libro esencialmente es: un libro de texto es necesario para estructurar el pensamiento y para estudiar de una forma que dé significado a lo que los estudiantes estudian. Porque los estudiantes, todos nosotros, cuando aprendemos ideas que tienen un significado, quiere decir que se integran en otras ideas que ya tenemos, en otros esquemas esquemas de pensamiento. Y un libro de texto es una forma organizada, estructurada, para que se aprenda verdaderamente, no para que se sepa una cosa aquí, una cosa allá, como por veces acontece con proyectos así un poco dispersos. En la reforma educativa, la última reforma educativa, la enésima reforma educativa en España, se habla mucho de competencias y usted denuncia, o por lo menos reivindica el conocimiento frente a las competencias. Es verdad. El problema es un problema difícil, porque cuando se habla de competencias nadie sabe exactamente qué se está hablando. Porque para unos competencias son todo. Son conocimientos, son actitudes, son competencias, son aplicaciones. Los ingleses son más sencillos. Es knowledge, skills. Para ellos es más sencillo discutir. Para otras personas, competencias son las aplicaciones del conocimiento. Pero el problema que yo creo que es importante discutir es eso. ¿Qué debe estructurar el aprendizaje? ¿Las competencias o los contenidos? Yo creo que son los contenidos, porque los contenidos tienen una estructura. Las cosas siguen unas a las otras. Vamos a estudiar física, por ejemplo. Se estudia masa, peso, materia, cantidad de materia, los estados de materia. Las cosas son secuenciales y así se entienden. La geografía también. No se estudia una vez Andorra, el día siguiente Perú, el día siguiente Moscú. ¿Cómo se dice en castellano? Moscú. Porque no tiene sentido, porque los estudiantes estudian las cosas así un poco dispersas, no
las juntan para hacer significado, para construir sus modelos mentales del mundo. El libro de texto es una forma excelente para construir modelos mentales, porque están muy bien, los que son buenos, bien estructurados, con una secuencia, y eso es importantísimo para estudiar, para asimilar las cosas, para entender las cosas. Cuando he dicho que venía a entrevistar a Nuno Crato, muchísima gente, líderes educativos españoles, me han dicho: pregúntale, por favor, pregúntale cuál fue esa receta del éxito y sobre todo qué tenemos que aprender desde luego en España o qué deberíamos aprender en España, porque nuestros resultados ahí siguen estando en PISA y bueno, pues creo que debemos mirar hacia nuestros hermanos portugueses y ver también con humildad qué podemos hacer mejor, si es que se quiere mejorar desde los que deben aplicar, ¿no?, esas medidas, que al final es la administración a través de las leyes, ¿no? Sí, muchas gracias, muy, muy amable. Portugal progredió bien algún tiempo y después hubo retrocesos, no se comportó todo tan bien como antes. Se ha producido un cierto estancamiento. Estancamiento, sí, y mismo una baja de los resultados. Entonces, si miramos lo que es importante para la subida, para que Portugal tenga mejorado, lo que se destaca es lo mismo que se destaca en otros países del mundo, que son las cosas fundamentales. Digamos, yo no quiero dar lecciones a los españoles, no, pero podemos hablar un poco sobre mi experiencia. Mi experiencia es que los países que destacaron las cosas esenciales y las hicieron bien, todo lo resto continuó. Y las cosas esenciales son un buen currículo, evaluación frecuente y bien organizada y apoyo a los estudiantes con más dificultades. Es sencillo, son cosas muy sencillas. Por veces se miran las cosas y se piensa que es necesario una revolución, es necesario hacer una revolución digital o una revolución de los métodos de enseñanza. Por supuesto, vamos a progredir, vamos a escuchar, a mirar las experiencias que son hechas, pero si estas tres cosas no son hechas, nada funciona. Y las cosas son currículo, evaluación y apoyo a los estudiantes. Después hay otras. Entonces, yo no creo que son lecciones difíciles, pero en la realidad son muchas veces difíciles porque a las personas no les gusta mirar las cosas sencillas y eficaces. Les gusta más hablar de mirajes. Parece ser, ¿no?, que la clave, ¿no?, también fue su apuesta durante su mandato en las matemáticas, pero también en la lengua. En la lengua, sí. Porque al inicio las cosas fundamentales son esas. Todo empieza con la lengua, con la lectura. Eso es el principio de los principios. Y después las matemáticas elementales, y después las ciencias, y el inglés, las artes, la geografía, la historia, todo eso. Pero sin saber leer bien, un niño no puede progredir. Y sin saber lo mínimo de matemáticas, no puede estudiar otras materias, no puede estudiar física, por supuesto, no puede estudiar geografía, porque de geografía tiene coordenadas, tiene cosas que, viento, velocidad, todo eso necesita de matemáticas elementares. Y cuando las matemáticas elementales no están bien asimiladas, bien aprendidas, las otras también no pueden ser. Por eso yo diría empezar por el inicio, lectura, matemáticas, historia, geografía, todo eso. Parece un poco raro que sea necesario decirlo. Eso es lo sorprendente, es necesario decirlo porque es muy evidente. Hemos mirado desde el sur de Europa a los países nórdicos, los países finlandeses como los modelos a seguir. Ahora, bueno, hay quien también cuestiona el modelo finlandés, o ahora se mira también hacia Estonia como un país que está haciendo bien los deberes educativos. También debemos mirar hacia
hacia Asia, ¿no? Asia, sobre todo, con, sí. pues, con los resultados de Corea del Sur, Singapur, etcétera. Pero nosotros somos unos firmes defensores también de la comunidad iberoamericana, ¿no? Sí. Y creo que tenemos también una enorme oportunidad como bueno, una comunidad la comunidad iberófina, ¿no? Sí, sí. Que estamos, pues, más de 800 millones de personas en el mundo, y bueno, pues con instituciones educativas, algunas de ellas pues centenarias, ¿no? Tanto en España como en América. ¿Cree que existe cierto complejo también por parte de los pueblos ibéricos también, tanto España, Portugal como los países de Iberoamérica, hacia mirar siempre hacia Estados Unidos, en América o en España y en el sur de Europa en general, hacia los países nórdicos? Es un poco difícil decir porque los hay que miran con un poco de envidia, los hay que miran sin interés, los hay de todo, los hay de todo. Yo creo que si miramos nuestros países, tenemos buenos ejemplos de cosas que funcionaron y podemos cooperar muchísimo. Yo voy muchas veces a Brasil. Brasil para mí es un país extraordinario. Yo creo que conocí todos los ministros de educación de Brasil, no el último. He estado muchas veces en Brasil, Uruguay, Argentina, Perú, muchos países, Colombia. Me gusta mucho dialogar con ellos y ver lo que se pasa, lo que están haciendo. Y hay muchos países que están muy interesados en los fundamentos. Eso para mí es muy importante. Por ejemplo, el año pasado, el otro año, estuve en Argentina en un congreso de alfabetización con varios países de América del Sur, con Brasil, con Uruguay, con Chile, con muchos países de América del Sur. Y fue muy interesante porque vi que todos los países estaban de acuerdo sobre la importancia de la lectura. Y eso parece muy básico, muy elemental. No está de moda, además. No está de moda. Pero en la realidad, vamos a mirar, nosotros, Portugal y España, nuestros alumnos tienen dificultades muy grandes de lectura, como que 20-30% de nuestros alumnos tienen todavía, hoy, siglo XXI, dificultades de lectura, 20-30%. Son los resultados de PIRLS y de PISA que lo dicen. Miramos América del Sur, aún peor. Entonces, como estamos todos hablando de transformaciones educativas, de ciudadanía, de todo, que son cosas importantes, y no hablamos de lectura, hay como que un paradojo aquí. La lectura es el fundamento. ¿Cómo se puede ser un ciudadano activo, crítico, participativo, si no se sabe leer? El 30% no saben leer o tienen grandes dificultades en la lectura. Entonces, ¿por qué no miramos este problema? Yo creo que hay hoy día muchos países que empiezan a tener esta visión más pragmática de la educación. Y muchos de todos estos problemas de que parecen como dos mundos, ¿no? A veces, ¿no? ¿Se puede hablar de una educación de izquierdas y una educación de derechas? ¿Por qué se politiza todo tanto? No lo sé. Para mí es sorprendente. No sé si en Portugal existe la Portugal polarización. también, en Portugal también. En Portugal también. Todavía, no tanto como en España, creo, pero es difícil hacer comparaciones. Es una cosa muy rara porque si nosotros miramos la historia, vemos que lo que yo defiendo es lo mismo que defendían los comunistas italianos, los comunistas o los socialdemócratas de Suecia al principio, durante la guerra. Y los que eran más partidarios de las competencias y de las cosas de una educación menos organizada eran el ministro de Mussolini, los ministros suecos, los alemanes que estaban en Suecia. Es una cosa, por eso parece que se vira, que las cosas cambian. Pero lo importante es no mirarnos para eso, yo creo, no miramos la política, no intentamos hacer ligaciones directas porque no existen. Ser un buen estudiante, tener una buena educación
Yo creo que debería hacer algo que todos los partidos, todas las visiones políticas deberían sustentar, apoyar. Dentro también de los debates más enconados muchas veces es tanto lo memorístico como, o sea, relegar esa educación basada en aprender y memorizar esos conocimientos, y luego también poner en cuestión los exámenes, ¿no? El modelo de evaluación a través de exámenes. ¿Cuál es como matemático? Son dos problemas diferentes pero relacionados. La memoria es importantísima. La memoria es importantísima. Pensemos, por ejemplo, la inteligencia artificial. Porque solo ahora se habla de una inteligencia artificial. Pasamos todo el siglo XX a pensar que las máquinas irían a pensar como los hombres. Solo ahora se ve una inteligencia que se puede decir, eso sí, eso parece que están pensando como nosotros, las máquinas. ¿Y por qué? Capacidad de computación, seguramente. ¿Qué más? La Internet. Porque la Internet tiene tanta información, que los modelos, los algoritmos pueden coger la información de aquí, de allá, compararla y reproducir cosas que son parecidas con la mente humana. Es lo mismo con nosotros. Nosotros, si no tenemos una gran cantidad de información aquí, no podemos pensar. Repare solo que estamos diciendo que, por ejemplo, si no tenemos mucha información, no podemos pensar. La cantidad de información que está aquí, sí quiere decir que no tenemos. Pero no es tener aquí físicamente, es tener mentalmente. Todo eso, esta frase sencilla, es una frase que necesita mucha información aquí para entenderla. Y otras cosas lo mismo. Entonces, si miramos la inteligencia artificial, si algo tenemos a aprender con la inteligencia artificial, es que es necesaria una grande base de datos, de información, para raciocinar, para poder pensar. Ahora, la base de datos que tenemos en el cerebro debe ser una base organizada. No es este hecho más este. Esa es la memorización memorística. Es organizada. Y por eso yo hablo de libros de texto, porque libros de texto tienen la información organizada. Y cuando tenemos la información organizada, es mucho más sencillo entenderla y memorizarla, porque son cosas que se relacionan unas con las otras. Lo más difícil de memorizar son números o palabras aleatorias, porque no es posible darles un significado. Por eso, por veces, se intenta darle significado con trucos mentales para dar significado a cosas que no lo tienen. Lo que es más sencillo de entender y memorizar es lo que tiene una estructura. Y por eso es tan importante dar la estructura a los jóvenes en la educación. La inteligencia artificial también nos plantea un segundo reto, ¿no? O un primero, mejor dicho, que son los prompts. Saber qué pregunta, cómo preguntar, ¿no? Exactamente. Entonces, eso nos une un poco también al pensamiento crítico, no sé por qué se llaman soft skills, yo las llamo power skills, porque precisamente en un mundo donde la inteligencia artificial va a jugar un papel, y está jugando un papel tan importante, precisamente ese trabajo en equipo, creatividad, pensamiento crítico, oratoria, esas van a ser realmente, ¿no? ¿Cuáles van a ser esas power skills lo que yo creo que es un error es pensar que esas capacidades, esas competencias, pueden ser adquiridas sin conocimiento. Yo no puedo tener pensamiento crítico sobre un asunto que no conozco. Dos médicos están hablando de un paciente que tiene ciertos síntomas y pueden tener sentido crítico uno sobre lo otro. Tú piensas que es así. No, porque argumentan. Cuando argumentan tienen sentido crítico. ¿Por qué? Porque saben mucho del cuerpo humano. Saben mucho de los problemas, las molestias, todo. Entonces, ellos pueden tener sentido crítico. Yo no puedo tener sentido crítico. Un médico me dijo que tengo una infección y yo no puedo tener sentido crítico, no lo sé. Pregunto.
Puedo pedir una segunda opinión a un otro médico, pero no tengo sentido crítico. Con arte, yo puedo mirar una pintura y decir, me gusta. Y después viene una otra persona que es un experto de pintura y dice, no, mira que está la composición, tiene muchos errores. Yo no puedo discutir, puedo decir, me gusta todavía. No, por eso nosotros tenemos, ese es un ejemplo para el sentido crítico, pero para otras cosas lo mismo, colaborar, trabajo de equipo, muy bien, pero trabajo de equipo, ¿en qué? Vamos a trabajar en equipo para cosas que sabemos lo que queremos hacer. Y para esto cada uno tiene que aportar sus conocimientos. Si son cosas, yo voy a hacer trabajo de equipo entre un piloto de avión y un cocinero. Si él no sabe la otra cosa, ¿qué van a colaborar cómo? No pueden colaborar. Para colaborar tienen que tener un lenguaje común, conocimientos comunes para avanzar en equipo. Y por eso, a mí me parece que esos soft skills son importantes, por supuesto, pero no se pueden aprender y adquirir en el vacío. Se deben adquirir en la escuela cuando se progrese en los estudios, en los proyectos, en los trabajos, todo eso. Vamos a ir concluyendo, no queremos quitar más tiempo, mucho más tiempo. Un tema que para nosotros es esencial en el sitio educativo y es el bienestar emocional del profesorado. Hemos participado y promovido un estudio en España que han participado más de 3.800 profesores con datos terribles, ¿no? Un 40%, cerca de un 40% tienen síntomas de depresión y de ansiedad, un 14% manifiestan ideaciones suicidas. Son datos muy malos que además coinciden con también se está haciendo tanto en estudiantes universitarios como en adolescentes, también que un 40% están con esos síntomas de depresión y ansiedad. No sé si en Portugal la situación es tan terrible como en España o podemos... No es buena, pero no sé si es tan terrible como en España. Ahora, son problemas generales, son problemas que los sociólogos tienen que estudiar. No es la mía área. Pero lo que puedo decir para los profesores es que si los profesores son apoyados con un currículo bien estructurado y con una evaluación nacional, hay como que un movimiento por el conocimiento, por el progreso de los jóvenes que da sentido a todo. Y muchas veces se pierde un poco el sentido, la importancia del conocimiento, porque el currículo es flojo, porque no hay una evaluación nacional estandarizada. Yo creo que esas dos partes son importantes para apoyar los maestros, los profesores. Pues la última pregunta con la que cerramos todas las entrevistas del Pupitre Digital es ¿cómo es el mejor centro educativo del mundo? Yo no sé, pero sabemos que en términos de PISA y de PIRLS y de otras evaluaciones, PIRLS no me recuerdo, pero en términos de PISA, Singapur es lo mejor país, el mejor sistema educativo. Ahora, salió muy recientemente un estudio de PISA que es muy interesante porque se dice muchas veces que Singapur es bueno, pero es memorística, pero es entrenamiento de testing. No tiene sentido crítico, se dice muchas veces. Y nosotros queremos desarrollar el sentido crítico, se dice, no a la memorística. Pero en la realidad, el nuevo estudio de PISA compara los países con los conocimientos matemáticos y para los jóvenes de 15 años, conocimientos matemáticos y creatividad. Y creatividad medida como la capacidad de dibujar un póster de un anuncio, de completar un diálogo de una novela. Esa creatividad, el país que es mejor es Singapur. Y se ve una correspondencia muy grande, una correlación muy grande entre las capacidades matemáticas de los niños de los diferentes países y su creatividad. Quiere decir,
se es creativo cuando se sabe. Eso es una cosa que muchas veces se olvida. O sea, podemos concluir que el mejor centro educativo es el que promueve esa creatividad a base también del conocimiento. Nuno Crato, es un orgullo, es un placer, es un honor que nos haya acompañado. Este libro, hemos hablado de la importancia que tiene la lectura, pues si algo hay que leer es también a Nuno Crato y su último libro, Apología del libro de texto. Muchas gracias, don Nuno, por acompañarnos y por estar en el Pupitre Digital. Muchas gracias. El Pupitre Digital.